centenario del nacimiento de Juan Calvino, 2009, han proporcionado nuevas aportaciones a la controvertida cuestión del calvinismo político, a la que la editorial Claudiana dedicó a una importante colección de ensayos en 2011. En el capítulo 20 se ha puesto un mayor relieve en la teología del pacto, que fue propuesta en el siglo XVI en Europa en el seno de la corriente reformada del protestantismo, y que inspiró los eventos religiosos y políticos de Escocia, del puritanismo inglés del siglo XVII de la Nueva Inglaterra norteamericana. Cabe decir que los estudios recientes también han aumentado el interés en el pensamiento político protofederalista del calvinista alemán Johannes Althusius. Por primera vez en la historia bibliográfica, su libro Política fue reeditado con el texto en latino incluido, que data de 1614, acompañado de la traducción integral, en 2 volúmenes editados por el especialista Corrado Malandrino y sus colaboradores. Claudiana, 2009. Respecto a estos temas, he vuelto a trabajar el texto escrito en 1983 en un nuevo párrafo titulado La teología del pacto y la política federal. Capítulo 3, párrafo 7. Por último, dirijo mi agradecimiento al editor, quien propuso e implementó la publicación de este libro en la editorial Claudiana. Gracias a Giorgio Bouchard, quien ha vuelto a trabajar y completar la tarjeta de Las Iglesias de la Reforma. Gracias también a Andrea Won, quien supervisó la edición y actualización bibliográfica. Y gracias finalmente a Vanessa Kukoc, quien hizo posible la compaginación. Prólogo. En 1983, con motivo de cumplirse 500 años del nacimiento del reformador alemán Martín Lutero, Mario Miege, 1932-2014, autor italiano de la Iglesia valdense y quien fuera profesor emérito de la Universidad de Ferrara, presentó su libro titulado La Riforma Protestante e la nascita delle società moderne. Libri di base, Roma, Editori Riuniti. Ahora, de cara a la conmemoración del 5º centenario del inicio de la Reforma en 1917, sale nuevamente a la luz esta obra, por primera vez traducida al español. El 31 de octubre de 1517, la víspera de la fiesta de Todos los Santos, Lutero publicó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis sobre las indulgencias, un tema que interesaba a la doctrina y la práctica de la Iglesia. A principios del siglo XVI, la venta de las indulgencias se había convertido en una forma común de financiamiento de la institución, al lado de los diezmos, las limosnas y las rentas patrimoniales. Lutero puso a disposición los abusos y las desviaciones de las doctrinas que la práctica de las indulgencias habían dado lugar, pero también puso en entredicho la autoridad del Papa. Así comenzó una larga concatenación de hechos que tuvieron un enorme impacto en la historia mundial. Miege presenta en este libro de forma sencilla, comprensible y sintética, para todo tipo de lectores no necesariamente especializados, un recorrido por la historia de la Reforma a partir de la vida del monje Lutero, de su planteamiento teológico y de los acontecimientos y personajes que le siguieron hasta que su propuesta alcanzó dimensiones insospechadas. La obra pone en contexto el ámbito feudal y, sobre todo, la herencia de su visión del mundo, así como la situación de la Iglesia de entonces, aspectos fundamentales para comprender la vehemente reacción luterana. Hay que decir, sin embargo, que este libro no tiene la intención de historiar a fondo ni en detalle la Reforma. Su propuesta es mostrar cómo se desarrollaron algunos aspectos del pensamiento protestante en un tiempo de alrededor de 2 siglos y en un contexto amplio. Así, la intención es enseñar que la Reforma fue un planteamiento de cambio profundo en la vida cristiana, pero también una revolución cultural que impactó en el desarrollo de las lenguas modernas, de la educación y la alfabetización, así como en la libertad de criterio de los lectores. El autor hace énfasis en la historia personal y en las ideas de Lutero. El fraile alemán señaló que la salvación no se consigue a través de las obras, sino por la sola fe del creyente. El cristiano está sometido a la voluntad divina. De hecho, su albedrío es siervo a ésta, y debe conducirse por amor y libremente, no buscando el premio de la salvación. También proclamó que lo que hace que el hombre interior sea libre y piadoso es únicamente el Santo Evangelio, la palabra de Dios predicada por Cristo, que la persona debe conocer sin la intervención de los intermediarios de la jerarquía eclesiástica. Además, destacó el papel fundamental de la gracia divina